Buenas noches, nosotros somos estudiantes de Ingeniería de Software, tercer semestre, de la Universidad de Cartagena, Centro Tutorial San Juan Nepomuceno. La noche de hoy vamos a realizar el trabajo colaborativo contextualizado de la asignatura Base de Datos 1. Tutor, Vladimir Roa. Esta cifra está integrada por Jesús Rodríguez, Eider Navarro, Michael Quesada, Carlos Porra y mi persona, Lizardo Guerrero. El tema central es censo seguro electoral. Este censo seguro electoral integra las cuatro unidades del módulo: análisis de requisitos, diseño de modelo relacional, implementación de lenguajes DDL, DML, DQL, DCL y la evaluación del sistema. El motor de la base de datos utilizado es MySQL, ejecutado en el entorno MySQL Worksheet. Aquí la descripción de la problemática fue la siguiente: que todo se viene, cuando vienen épocas electorales, los grupos políticos o los líderes políticos, todo se va generando el censo de los posibles votantes en cuadernos o en hojitas e incluso en hojas de blog. ¿Y qué conlleva eso? No se lleva una impregnación de la base de datos, ya que se puede producir duplicidad hasta datos falsos. Con este programa trabajado o implementado en base de datos relacionales MySQL, reduce, reduce totalmente la duplicidad y lo que es un sistema demasiado efectivo para cualquier grupo político o político que lo quiera implementar en su campaña. A continuación, el siguiente compañero. Bueno, análisis de requisitos. Después de haber identificado la problemática, se definieron los requisitos que debían cumplir el sistema. Entre los requisitos funcionales, el sistema debe permitir gestionar licencias, administrar usuarios con diferentes roles, registrar líderes, almacenar información detallada de los volantes y generar exportaciones de datos cuando sea necesario. Por otro lado, se establecieron varios requisitos no funcionales. En seguridad, el sistema debe controlar el acceso mediante roles. En integridad, debe aplicar claves foráneas y restricciones para garantizar las consecuencias de la información. En rendimiento, se implementan índices para agilizar las consultas. También se busca que el sistema sea escalable en futuras aplicaciones y compatible con MySQL 8 y MySQL Workbench. Gracias a estos requisitos, se asegura que la solución sea funcional, segura y eficiente, preparada para futuras necesidades. Gracias, y viene ahora mi siguiente compañero llamado Michael. Bueno, como nos explicaba nuestro compañero Carlos, los requisitos funcionales y no funcionales que se viene trabajando desde la unidad 1 son sumamente importantes para lo que son, pues, lo que vamos haciendo de censo electoral, de cómo lo vamos haciendo y qué es lo importante y lo que se tiene en cuenta también, como son los no funcionales, que aquí nos muestra el índice B, que pues se creó una tabla más completa para que los usuarios y los candidatos consultores pudieran buscar mucho más fácil algún usuario en la base de datos, escribiendo pues sus números de documento
barrio, colegio donde vive, haciendo mucho más fácil la gestión de pues la base de datos en general, pues para que toditos, que cualquiera que estuviera ahí, pues simplemente tuviera que buscar los datos personales y simplemente así le salen los candidatos y los posibles documentos necesarios para que en el censo pues sea mucho más fácil de compartir la información. Y como eso está cifrado y cada usuario tiene una base de datos única, es mucho más fácil así la gestión. Bueno, antes de la presentación de la base de datos, se deben saber los conceptos básicos, que es DDL. Es un lenguaje de definición de datos. Sirve para definir las tablas que existirán, qué columnas tendrán y qué tipo de datos se registrarán. En este caso, los comandos principales de DDL es create, alter, drop y truncate. El DML o lenguaje de manipulación de datos sirve para la estructura, para interactuar directamente con los registros o filas de la base de datos. En este caso, los comandos principales son insert, update y delete. El DQL es un lenguaje de datos, lenguaje de consulta de datos. Sirve para pedir a la base de datos, un ejemplo, en el área filtrado, pues poder filtrar, ordenarlos o agruparlos. En este caso, el comando principal es el select. A continuación se realizará la presentación o demostración de nuestra base de datos realizada con la interfaz gráfica Workbench. Pantalla. Como pueden observar, nuestra base de datos, aquí se puede observar la parte del DDL, definición de tabla. Está la tabla de licencia, como pueden ver la llave primaria, en este caso ID de licencia. Tabla de usuario, ya sabemos que para hacer la conexión, el enlace entre tablas, debe haber un dato, en este caso la llave foránea, ingresado con la tabla que se quiere enlazar. En este caso, en la tabla de usuarios tenemos la tabla de el ID, este sería ID de usuario, la primary key, y ID de licencia, foránea key o llave foránea. La tabla de líder, tabla de votante y tabla de exportación. Vámonos a la parte del DML. Aquí se muestra la información, los datos que se ingresarán. En este caso, en licencia nos pide se ingresa el código de activación, nombre del candidato, fecha de inicio, cuando finalice y el estado. Así con todas las tablas que han sido registradas. Ejemplo de esto, este es nuestro script, vamos a ejecutar el script. Bueno, aquí se ejecutó. Tenemos candidato 1, en este caso Carlos Eduardo Ríos, con un total de 3 votantes. María Fernanda López con un total de 2 votantes. Tenemos 2 candidatos registrados en nuestra tabla, en nuestra base de datos. Como líder tenemos a Jorge Alberto Pena, Luis Hernando Vargas y Sandra Patricia Morales, cada uno con su zona dependiente y total de personas asignadas. Los colegios registrados de un municipio, cabe recalcar que los datos son ficticios. Para el ejemplo, nombre de los usuarios, en este caso Carlos Ríos, y así sucesivamente. Los datos registrados, o sea, de las personas, de los sufragantes, como se pueden observar, con su número de documento, nombre del votante, colegio electoral, mesa de votación, zona, líder, candidato y un pequeño cameo sobre si ha votado antes o no. El resultado se dividió por zona. En la zona norte se obtuvieron, por así decirlo, un total de 2 votos registrados. En la zona sur, un total de 1 voto.
y en la zona centro un total de 2 también. Muchas gracias. A continuación nuestro compañero Jesús Rodríguez. Bueno, este proyecto nos enseñó primero que todo a construir una base de datos real desde cero. Partimos de un problema concreto donde los equipos electorales manejan su información manualmente en hojas. Eso conlleva a perder información, no tener un buen control ni una buena seguridad. La solución fue diseñar un sistema en MySQL con 5 tablas bien conectadas entre sí, donde los datos no se repiten, no se puedan meter datos incorrectos y que cada usuario solo pueda acceder a lo que le corresponde. Las pruebas demostraron que todo funciona de manera correcta. El sistema rechaza cédulas duplicadas, impide borrar datos que otros necesitan y bloquea acciones no autorizadas según el rol de cada usuario. Logramos de pasar de un manejo informal de datos a un sistema ordenado, seguro y listo para usarse en campañas electorales. Muchas gracias.